Ante todo, muy buenas noches, profesor Vega Zavala. Nuestro grupo conformado por Tomás Castañeda, Joel Campana, Renzo Morante, Luciana Ruiz, Jonathan Villalba y quien le habla, Candy Zabaleta, pasará a dar un análisis de los conceptos indicados a continuación. En esta ocasión hablaremos sobre el pulso, tempo y el compás. El pulso. El término pulso nace como etimología griega entre los siglos IV y V. Este apareció por primera vez en un conjunto de tratados sobre medicina llamado Corpus Hippocraticum. Es proveniente del dialecto dórico, el cual se definía como latir, palpitar o batir con fuerza. Algo similar sucede con el término latín pulsus, el cual se denota como el latir de las arterias por el paso de la sangre que bombea el corazón. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIII y XIV cuando el término pulso obtuvo un sentido musical, gracias a la creación de relojes mecánicos con los cuales los compositores podían dividir el tiempo en unidades proporcionales. Por lo tanto, el concepto de pulso es muy conocido como el latido del corazón de una pieza, al cual la divide en fragmentos iguales. Por ende, es la unidad de medida proporcional y asimismo es la encargada de establecer la velocidad de esa pieza. De la misma manera, esto no solo puede ser audible, porque el pulso también puede ser inferible. Esto se puede ver mucho a través de las palmadas o también a través de los pasos de baile. Por consiguiente, los seres humanos, al igual que la música, tenemos un pulso. Nosotros lo conocemos como frecuencia cardíaca, la cual el tacto se siente en forma de latidos. Por ende, se da una relación de medición similar. Al ser el pulso un latido, este se calcula por minuto. Por lo tanto, llegamos a la definición del tempo, la cual es la velocidad del pulso, proveniente del término italiano tempo, que en español es tiempo, servía para denominar la velocidad con que debía ser tocada una pieza. Es así como a lo largo de la historia musical, antes del metrónomo, surgieron formas de interpretar el tempo. Entre los siglos XVII y XVIII, hubieron compositores que usaban dialectos francos para representar en forma de indicadores. Estos estaban descritos en el tempo ordinario, al que vemos aquí. Era un listado de ideas subjetivas en lo que duraría cada indicador de tempo, que mezclaban términos de velocidad y carácter. Por ejemplo, allegro, que significaba alegre, era como hacer pulsaciones mucho más rápidas. Y mientras que adagio, que era suave, significaba ir a una pulsación lenta en la pieza. De la misma manera sucedía con presto y con adagio. Presto significaba velocidad en sí misma, mientras que adagio era un carácter. Por lo tanto, presto era mucho más rápido que adagio. Así surgían otros términos como allegretto, que era poco animado, por lo tanto era más lento que un allegro. Y así surgió assai, que si lo ponías al costado de allegro, assai significaba mucho, podría significar muy rápido. Y si lo ponías al lado de adagio, podría significar muy lento. Esto servía para jerarquizar los indicadores. Por otro lado, con el paso del tiempo vemos como estos indicadores se conservaron, pero obtuvieron otros tipos de velocidades. Pero el día de hoy tenemos más como grave, largo, lento, adagio, andante, moderato, las cuales están medidas por minuto. 40 pulsaciones por minuto el grave, 40-60 pulsaciones por minuto el largo, y así sucesivamente. El cine y el pulso. El montaje cinematográfico siempre se ha caracterizado por una secuencia de imágenes que logran emitir un mensaje, ya sea cual sea el contexto. Pero esto con el pulso va mucho más allá. El tema de la sensación del pulso se vuelve algo más corporal, más personal y más íntimo, ¿no? Entonces, se puede decir de que el montaje cinematográfico no solamente busca eso en el espectador, sino que busca generar un tema sensorial mucho más interno que de lo perceptible o de lo mental, ¿no? También tenemos el montaje y el pulso en los videoclips. Tenemos un montaje rítmico, un montaje métrico. En este caso he colocado el ejemplo de Hardest Bottom to Bottom, que fue dirigido por Michael Gondry en el 2003 y se siente la edición rítmica y los cortes de acuerdo tanto al bombo como a los sonidos del bajo. Entonces el montaje se vuelve bastante rítmico, combina bastante este tema de lo visual y lo auditivo, lo manejan de una manera bastante rítmica.
El metrónomo. El metrónomo es una especie de péndulo cronométrico ideado para suministrar al compositor el medio de identificar la indicación del movimiento. Este fue inventado en 1815 por Maser. El efecto de su invención. La invención de ese instrumento provocó cierto efecto en los músicos, ya que era una opción para determinar con métrica precisión el tempo de la música, lo cual permitía al compositor fijar la velocidad exacta del intérprete. Por ello, muchos autores a partir del invento acostumbraron a encabezar sus composiciones con el número que reproducía el metrónomo. Por ejemplo, Beethoven comenzó a metronomizar algunas de sus piezas anteriores a la invención de este. Sin embargo, este concluyó que un elemento fundamental para la interpretación era la emoción o el sentimiento que el intérprete le ponía. Es por ello que él concluye diciendo: afuera el metrónomo, el que esté dotado de sentimiento no lo necesita, y el que carece de él no sacará ningún provecho de este traste, desconcertará toda su orquesta. Asimismo, este metrónomo está compuesto por una caja de forma piramidal y cuyas oscilaciones o pulsaciones se ejecutan con un ruido seco y limpio, colocando el peso móvil que se encuentra en la péndula sobre uno de los grados en la escala de tiempo, indicando las pulsaciones o oscilaciones que dará por minuto. Por ejemplo, si el peso móvil señala el 50, el metrónomo estará dando 50 oscilaciones o pulsaciones por minuto. Y esta se representa con una negrita igual 50 sobre la partitura. En este caso, el grado sería 76. Figuras rítmicas y relación. Sabemos que el tiempo es sinónimo de medida o compás, y la duración es la cualidad del sonido que hace referencia al tiempo que se mantiene en vibraciones. Es decir, que transcurre desde cuando empieza el sonido hasta cuando acaba. Dentro del parámetro musical se va distribuyendo la duración de los sonidos por medio de las figuras musicales, quienes representan gráficamente la duración que tiene cada sonido o silencio. Por ejemplo, tenemos aquí las figuras musicales, que la redonda, la blanca, la negra, la corchea, la semicorchea. Por ejemplo, la redonda, siendo la negra de un pulso, la redonda dura 4 pulsos. Y la blanca, siendo la negra de un pulso, la blanca dura 2 pulsos. Y la negra, la mayor parte de veces, la negra dura 1 pulso. Y así con la corchea, y que dura medio pulso, la semicorchea que dura 1/4 de pulso, y así sucesivamente. Sabemos que las figuras musicales adoptan distintas formas para determinar su duración y pueden ser unidas por una línea horizontal para brindar mayor comodidad al entendimiento para los que leen y escriben música. Hola, ¿qué tal? Quien les habla es Tomás Castañeda y a continuación vamos a hablar acerca del compás. En primer lugar vamos a hablar acerca de su origen y del concepto. González nos menciona de que la primera vez que aparece este término es en unos manuscritos en latín, los cuales estaban elaborados por unos organistas germanos. En estos manuscritos se hacía hincapié acerca de que se debe respetar el tiempo al momento de tocar el órgano. De estos manuscritos se extrae el término tactus, el cual posteriormente en nuestra lengua castellana iba a pasar a ser llamada compás. Por otro lado, para entender el concepto tomaremos lo que nos dice Alba, el cual menciona que entendemos al compás como una pequeña porción de tiempo dividida en partes iguales. Además, Lorente nos menciona que el compás de por sí es una unidad de tiempo, ya que mide la cantidad o tardanza de tiempo que existe entre dos golpes. Para entender un poco más acerca del compás musical, vamos a basarnos en Pedro Cursá. Él nos menciona que este término hace referencia a la división y ordenación de la música en unidades constantes llamadas tiempos o partes. Además, él también nos dice que la música está justamente compuesta por distintos golpes que están ordenados y que estos golpes presentan desigualdades, ya que algunos tienen acentuación y otros no. Y además, dos autores, los cuales son Moraga y Sepúlveda, nos mencionan de que como fruto de esta diferenciación que existe entre golpes, surge el compás musical. Por otro lado, el compás además también puede ser binario, ternario o cuaternario. Binario, aquellos que tienen 2 tiempos, ternario 3 tiempos y cuaternario 4 tiempos. Además, al igual que en nuestro lenguaje hablado, también hay acentos y aquellos tiempos sobre los que recae el acento van a pasar a ser llamados tiempos fuertes y aquellos sobre los que no van a pasar a ser llamados tiempos débiles. Además, Pedro Cursá nos dice que hay una serie de reglas y normas que se debe seguir según el tipo de compás que sean. Por otra parte, los compases también se pueden subdividir en fracciones mucho más pequeñas.
Estas están hechas con relación a la figura musical que se quiere representar, ya sean corcheas, semicorcheas, negras, blancas. Y como fruto de esta subdivisión nacen los compases simples y los compases compuestos. Los simples son aquellos que se dividen en mitades y los compuestos los que se dividen en tercios. Bueno, como dijo mi compañero Tomás, tenemos también tipo de compases. Tenemos el compás simple, que es el que tiene mucha relación con el compás compuesto, ya que de eso nace el compás compuesto. Bueno, el compás simple básicamente es el que no tiene puntillo. Y son las clásicas negra, la blanca, la corchea, entre otras, y la redonda, por ejemplo. Y como pueden ver en la imagen, ahí están las clásicas, son 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos. Pero también tenemos los compases de tiempo, que quizás no son muy utilizadas, pero son las que varían por ese mismo de tiempo con un pulso. Con un pulso van cambiando. Y las más clásicas o las que más utilizadas son 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, 2 dieciseisavos, 3 dieciseisavos y 4 dieciseisavos. Pero como dije, también tenemos los compases compuestos. Esos compases, como dije, provienen de los compases simples, pero se caracterizan por tener cifras indicadoras como el 6, el 9 y el 12, como están en los ejemplos. Pero también tenemos los compases de amalgama, que eso sí es como un compás poco utilizado o muy poco común utilizado. Y es que es el resultado de combinar los compuestos simples y compuestos, compases compuestos. Y los más usados son el 5 cuartos y séptimo cuartos. El compás nos ayuda a organizar el pentagrama en pequeños grupos, en pequeños bloques, ya que nos es más fácil poder leer por grupos que leer todo en su totalidad. La línea vertical que divide los compases también es conocida como la línea divisoria o barras de compás, que indican el término y comienzo de un compás. En este sentido se puede observar el pentagrama como un conjunto de grupos o un conjunto de compases. ¿Y cómo sabemos cuánto es la duración de cada compás? Como nos explica el Muso en su video, esto nos lo informa el indicador de compás, que se encuentra al inicio del pentagrama, al lado de la clave musical. Son 2 números uno encima del otro. El número de abajo, es decir, el denominador, se refiere a la unidad de la figura musical. Como vemos en el cuadro de Pedro Cursá, la figura que le corresponde al número 4 son las negras. Y el número de arriba, es decir, el numerador, indica la cantidad de esas unidades que conforma el compás. En este caso, en el compás de 4×4 lo conforman 4 negras, pero también puede haber una blanca y 2 negras, o 2 blancas, o solo unas redondas, siempre y cuando llenen la duración de 4 negras. Otro ejemplo lo vemos, por ejemplo, en el compás de 6×8, en el cual el compás se conforma de 6 corcheas. El compás musical y el audiovisual. La música y la cinematografía son artes del tiempo, al igual que lo son el teatro, la poesía, la danza. Son artes del tiempo puesto que en estas desarrollan su discurso y articulan secuencias de duraciones e intensidades. Además, la música y el audiovisual coinciden en la interacción entre sus partes y el conjunto. En el caso de la música sería el compás un pequeño grupo y la partitura, la representación escrita de la música, el conjunto de estos grupos. En el audiovisual, la representación escrita sería la escaleta y el guión, que como menciona Portillo, son las primeras partituras para instrumentos audiovisuales. Y en el caso del mundo audiovisual, si la escaleta y el guión son la partitura, el compás o el pequeño grupo donde se divide la estructura narrativa, sería la escena, donde se provoca un cambio de situación, transformación de valores de diferentes duraciones y con un ritmo diferente para impactar de cierto modo. Que según Portillo, esta escena conforma en su conjunto una melodía narrativa. En este sentido, el compás en la música tiene una similitud con la escena en el mundo audiovisual, puesto que son pequeños bloques que en su conjunto cuentan toda una estructura narrativa, pero también permite organizar y leer de una mejor forma de qué se trata este relato. Finalmente, tenemos como compás musical y audiovisual también, que el compás nos ayuda a darle ritmo a una composición musical. Los compositores parten del compás para crear el ritmo de una escena.
¿Y en qué ayudaría? ¿No? El ritmo de la escena le puede dar dinamismo, tiene un rol muy, muy importante. Es decir, le da mucho peso a la escena. Puede darle mucho peso, o sea, puede, al acompañarle le puede dar mucho más peso o puede contrastarle peso. En primer lugar, por ejemplo, tenemos una persecución en el oeste. Y si tenemos un ritmo muy lento, pues no va acorde a la persecución, pero tenemos un ritmo rápido, un ritmo dinámico, pues va muy acorde y da mucho mayor riqueza a esa escena. Y así también tenemos las tonalidades a través de los compases. O sea, para escenas, por ejemplo, en el ejemplo que pongo, para escenas solemnes, usan tonos mayores para dar acompañar bien a esta escena. Y las escenas tristes, pues, tonos menores. Pero también un compositor puede crear a través de los compases un ritmo distinto a esa escena. Y eso le ayuda a generar como que un contraste. Si, por ejemplo, es una escena muy triste, pues él puede sacar la jugada con la propuesta del director y poner tonos, tonos mayores. Y en contrario, cuando es una escena solemne, una escena majestuosa, puedes poner tonos menores. Y eso sería acorde a la propuesta del director. Y bueno, eso sería todo con respecto a esto. Muchas gracias.